Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Los niños ya no sueñan solo con ser policías o futbolistas, ahora también muchos quieren ser influencers. Al menos eso es lo que dice la 13ª encuesta ¿Qué quieres ser de mayor?, publicada por ADECO, donde esta profesión ocupa la 4ª posición, sumando el 5,1% de las preferencias de los encuestados. Por detrás de los que prefieren ser futbolista, un 18,2%, policía, un 15,3% y los que quieren vincularse a la enseñanza, con un 6,4%. Y está claro que los niños influencers triunfan, y mucho por internet. Solo hay que ver las cifras que os daré a continuación. Vais a flipar. Pero bueno, si somos una marca, ¿cómo debemos trabajar con estos niños influencers? Pues aquí os vamos a dar alguna información muy, pero que muy interesante. ¿Queréis saber más? ¡Vamos! La realidad es que el marketing de influencers mueve cada vez más millones de dólares en todo el mundo. Y es que cada vez más las marcas encuentran aquí su lugar para lanzar publicidad encubierta. Y es que como usuarios confiamos en lo que nos recomiendan. Y según un estudio de Nielsen, el 83% de los consumidores confían en las recomendaciones de amigos y familiares, y también el 66% confían en las opiniones que postean otros usuarios. Ahí está la clave, porque un influencer es una persona que se dedica a construir una comunidad fiel en torno a un determinado tema, ya sea moda, videojuegos, gastronomía o un largo etcétera, y que confían en su criterio y en sus recomendaciones, que es algo muy valioso para las marcas. Pero, ¿qué pasa con los little influencers? ¿Quiénes son? Pues bien, generalmente son niños que destacan en Instagram o en YouTube. Estos tienen miles de seguidores, tanto de otros niños como también adultos, normalmente padres. En Instagram, por ejemplo, la mayoría suelen estar vinculados al mundo de la moda o la belleza, mostrando distintos looks. Pero también patrocinan eventos, espectáculos para niños y hasta elementos decorativos. Tenemos varios ejemplos, como la Erta, que con solo 8 años ya acumula más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. ¡Flipa! Una cuenta dedicada a la moda, donde encontramos patrocinios de marcas como Guess o Ben Hampton, que con solo 7 años cuenta con casi 700.000 seguidores en Instagram. En sus instantáneas se le ve con distintos looks, compartiendo su vida cotidiana o con personas relevantes del mundo del social media. Estos son solo algunos ejemplos en Instagram, pero podemos encontrar centenares. En YouTube pasa más o menos lo mismo, aunque aquí los chavales suelen enseñar juguetes, como Martina, de 12 años, con más de 3 millones de suscriptores y que abarca diferentes temas como recetas de cocinas, juegos o maquillaje. O Arantxa, una niña alicantina de 7 años con más de 2,5 millones de suscriptores. En sus vídeos cuenta historias usando juguetes como personajes, también cocina comida de otros países o decora sus casas de muñecas. Como veis, son niños con un potencial de influencia brutal. Claro, son un elemento muy apetecible para las marcas. Pero, ¿cómo deberían trabajar las marcas con ellos? Pues bien, para dar a conocer en profundidad los derechos y deberes de los menores como generadores de contenidos y también los principales aspectos legales a tener en cuenta por parte de las marcas y de los padres también, claro, IAB Spain ha lanzado la Guía Legal sobre Niños Influencers, realizada junto a la Universidad Rey Juan Carlos. Y como ya se aconsejaba en la Guía Legal Marketing de Influencers de también IAB Spain, es recomendable que la relación entre el influencer y las marcas quede regulada por escrito, en forma de contrato, ya que la ausencia de un documento es la principal causa de problemas, reclamaciones e incumplimientos. La nueva guía, que os adjuntaré en la descripción de este vídeo, recoge la normativa aplicable a la actividad de los niños en Internet y también su relación con las marcas, y lo hace con recomendaciones específicas sobre la generación de contenidos, sobre juguetes, alimentación o videojuegos, así como aspectos relacionados con la propiedad intelectual, tanto propia como de terceros, e incluye un decálogo entre la que se encuentran algunas recomendaciones, como
como por ejemplo diferenciar la publicidad, incluyendo elementos que adviertan con claridad cuándo se están creando contenidos y cuándo se está promocionando un producto o marca. También que los influencers que promocionen juguetes deben indicar claramente que el contenido ha sido tanto patrocinado, regalado o pagado por las marcas, y se hace para que el menor entienda que es un contenido publicitario. Además, no se debe promover o presentar hábitos de alimentación o modos de vida poco saludables, y se deben evitar las situaciones de riesgo. Otro tema importante es cuidar los derechos de imagen de los menores, tanto de los propios influencers como de terceros. Y es que los little influencers deben ser respetuosos con la propiedad intelectual de terceros. Y bueno, como os he comentado, si quieres tener más detalles sobre todo esto, os dejo el enlace a las recomendaciones en la descripción de este vídeo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Ya lo sabéis, me lo podéis poner en los comentarios. Me los leo todos, así que ya sabes. Y si te ha gustado este vídeo, pues nada, le das un me gusta y compártelo en tus redes. Y si es la primera vez que estás aquí, en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.